El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15 y versículo 8, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos». Con ese propósito y perspectiva, damos comienzo a un nuevo programa de Semillas al Aire. En pos de esa meta trabajamos, para sembrar la palabra de Dios en muchos corazones. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio radial. Gracias a los que a diario nos contactan en www.semillasalaire.com.ar. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Semillas al Aire, sembrando la palabra de Dios a las naciones. Por estos días estoy desarrollando una serie que he titulado Señales del fin de los tiempos. Y desde ayer hemos comenzado, y hoy, si Dios quiere, voy a concluir, la señal número 9 que nos indica que el fin se acerca. La he titulado Ecumenismo. La compañera del anticristo se prepara. Recuerde, mi amigo, que cada día puede escucharnos en internet y también puede escuchar ahí en nuestro sitio en internet los 6 programas anteriores. Estamos en www.semillasalaire.com.ar. Como les dije, ayer considerábamos la señal número 9, ecumenismo. La compañera del anticristo se prepara. Y hemos visto ayer, usted lo puede escuchar allí en internet, toda una semblanza de la profecía del Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18. Ese gran misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Dijimos que así como Jesucristo tiene su esposa, la iglesia es la esposa del Cordero. El anticristo también vendrá a la escena mundial acompañado, en su caso, de una corrupta compañera. Como les digo, les insisto, usted puede leerlo en casa. Ayer leíamos y explicábamos detalles de la profecía de Apocalipsis 17 y 18. Cuando Juan vio a esa ostentosa dama profética en la revelación profética que Dios le dio, realmente quedó asombrado con gran asombro. Vamos a continuar desde ese punto en el programa de hoy. Gracias una vez más por acompañarnos. Observe con nosotros, por favor. Observe la palabra profética bíblica, la palabra profética más segura. El fin de los tiempos se acerca. Sí, y el ecumenismo es una señal mundial que la compañera del anticristo se prepara. Bueno, mis amigos, como decíamos, cuando Juan la vio en visiones proféticas, vio a esa mujer allí en Apocalipsis 17 y 18, cuando Juan la vio en visiones proféticas a fines del primer siglo, quedó lleno de asombro. Pero hoy, ante este mega cumplimiento de las profecías bíblicas, el asombro es nuestro. Ahora, hoy estamos entre la Inquisición de siglos atrás y el anticristo del futuro cercano. ¿Y qué tenemos en el panorama cotidiano? ¿Qué es lo que nos rodea a diario? El ecumenismo. Sí, entre la Inquisición del pasado y el anticristo del futuro, el ecumenismo. Los tiempos de las Inquisiciones pasaron. Roma no asesina más cristianos, al menos masivamente y públicamente.
No obstante, con toda esa carga de sangre silenciada pero no confesada ni limpiada, y encarando la meta de dominar sobre el mundo entero, hoy ha cambiado su estrategia, su procedimiento y su lenguaje, aunque no ha cambiado sus dogmas y sus pretensiones. Podemos señalar a los papas Juan XXIII y Paulo VI como precursores de la unidad religiosa, pero sin dudas Juan Pablo II, en casi 27 años de pontificado, ha sido el papa más avanzado y eficaz en ecumenismo en toda la historia de la Iglesia romana. Esto ha instalado en esta generación un nuevo lenguaje y una nueva mentalidad. Hoy se habla de tolerancia religiosa y hoy se habla de una nueva ética global que conduzca a la humanidad a la paz y a la unidad de todas las religiones. De esa forma son ya comunes los congresos, los concilios y los consejos mundiales de iglesias. Son comunes los pactos entre católicos y evangélicos y la apertura sin precedentes del Vaticano para unirse a todas las denominaciones cristianas y las religiones no cristianas del mundo. Juan Pablo II no solo buscaba que se integrasen bajo su liderazgo los protestantes, los evangélicos, los ortodoxos griegos y rusos, sino también avalaba el budismo, el hinduismo y las hechicerías y cualquier otra expresión religiosa que a su criterio aportaba valores espirituales a este mundo. Las expresiones carismáticas que experimentan en común, las preocupaciones sociales tales como luchar contra la pornografía, el aborto, la discriminación y luchar a favor de la paz y la ecología, han sido motivos por los cuales cada vez más evangélicos estrechan vínculos con católicos. Ya en marzo de 1994, en Estados Unidos, renombrados líderes evangélicos hicieron un convenio público con católicos para enfrentar la misión cristiana en el tercer milenio. En la localidad de Asís, en Italia, en 1986, el Papa participó de un gran encuentro, uno de tantos, pero uno bien grande, con 130 líderes religiosos del mundo entero, para orar por la paz y por los problemas de toda la humanidad. La figura central del evento fue Juan Pablo II, y a su lado estuvo su amigo, el Dalai Lama, quien es líder principal del budismo, Dios para los budistas, y según ellos, 14ª reencarnación del primer Dalai Lama. Por su parte, la Madre Teresa, además de gastar su vida en abnegada caridad, lamentablemente, vez tras vez, contribuyó a esta nueva ola ecuménica internacional al recomendar toda religión y al encomiar cualquier creencia. Ella, ignorando que solo la Biblia y Cristo pueden satisfacer toda la necesidad de la India y del mundo entero, promulgaba la mutua aceptación de todas las religiones para una convivencia en paz, como lo registran muchas de sus frases célebres, publicadas en 1997 por una revista aquí en Buenos Aires llamada Muy Interesante. Ella dijo en varias oportunidades frases como: no hace falta estar en una iglesia para rezar, la iglesia está dentro de nosotros cuando elevamos nuestro pensamiento. Además dijo: todas las religiones tienen derecho a su verdad. También decía: respetar la religión de los demás es una condición de paz. También dijo: cuando visité China en 1989, un dirigente del Partido Comunista me preguntó: Madre Teresa, ¿qué es un comunista para usted? Yo le contesté, dijo ella, un hijo de Dios, un hermano mío. Vaya que tiene una opinión elevada de nosotros, dijo aquel hombre. ¿De dónde la sacó? De Dios mismo. Fue él quien dijo: les aseguro que lo que hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Bueno, podríamos leer otras descabelladas frases de la Madre Teresa, citando textos del Nuevo Testamento muy fuera de contexto, pero lo vamos a dejar ahí. Ahora bien, el 25 de diciembre del 2005, en su primer mensaje navideño con la investidura papal, Benedicto XVI llamó a la edificación de un nuevo orden mundial
fundado en justas relaciones éticas y económicas. Además, el 16 de marzo del 2006, Benedicto XVI aseguró que el judaísmo, el cristianismo y el islam creen en un Dios único, creador del paraíso y de la tierra. Dijo entonces que se puede deducir, por tanto, que las tres religiones monoteístas están llamadas a cooperar unas con otras por el bien común de la humanidad y a servir a la causa de la justicia y la paz del mundo. Más recientemente, en marzo del 2013, Francisco asumió como el nuevo Papa de las apreciadas expresiones de humildad y cordialidad, con un nuevo acercamiento a la gente y populares muestras de tolerancia y ecumenismo. En pocas semanas, Francisco mostró al mundo la firme determinación del Vaticano de estrechar vínculos con evangélicos, bautistas, carismáticos, ortodoxos, reformados y aún islámicos, hindúes y budistas. Desde sus primeros discursos mostró su intención de mediar en los enfrentamientos internacionales, apaciguar todo levantamiento bélico, ocuparse de los necesitados y dar solución a los conflictos entre los judíos y los palestinos en Medio Oriente. A tales efectos ya hizo un viaje muy importante para conversar personalmente con los jordanos, los palestinos de Cisjordania y los judíos de Jerusalén. Aclamado por mares de multitudes, tanto en la Plaza San Pedro como en convocatorias internacionales, el Papa eleva su figura carismática, ensancha su poder religioso, construye prolijamente su figura del líder confiable y se eleva como ícono mundial de la paz para estos últimos tiempos. En resumen, mis amigos, queda claro que se está gestando en el mundo una increíble cooperación multirreligiosa ecuménica. Lo digo un poquito más ampliamente. En resumen, con absurdas interpretaciones de textos bíblicos, con inconcebibles replanteos teológicos y con endebles puntos en común, con el esfuerzo de grandes líderes religiosos, incluso de la mano con la poderosa influencia aglutinadora de la nueva era, y bajo la dirección indiscutida del Vaticano, se está gestando una increíble cooperación multirreligiosa ecuménica que será aclamada por el mundo entero. La anunciada mujer apocalíptica, tan suntuosa como hueca, ya ha tomado su trono para sentarse sobre multitudes. Ahora prepara solo lo que le resta, su aprobación mundial y su aplauso. Bueno, ¿y qué debemos hacer nosotros ante todo esto? Mis amigos, no cabe duda que para nosotros y para todo ser humano común que busca la verdad, está claro lo que debemos hacer: edificar nuestra fe sobre el fundamento de los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Es que una abismal e irreconciliable distancia separan a la curia de la Iglesia Católica Apostólica Romana de lo que fueron y escribieron los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Aquellos humildes y sencillos hombres de Dios pudieron decir con toda honestidad en Hechos 3:6: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La cúpula romana con sede en el Vaticano ya no dice lo mismo. Mis amigos, fue el gran apóstol Pedro quien se levantó para proclamar allí en Jerusalén: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Usted lo puede leer allí en Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Ahora bien, fue él mismo, el apóstol Pedro, quien impidió que se inclinaran ante su presencia, allí en Hechos 10, 25 y 26 en Cesarea. Además ubicó a todos los creyentes como piedras vivas del edificio de Dios y a Cristo como la roca principal. Usted lo puede leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Ese apóstol Pedro se consideró como un anciano más entre los de entonces. Usted lo puede leer en Primera de Pedro 5:1. Y, lejos de plantear formas de acercamiento ecuménico a otros grupos religiosos disidentes, escribió claras advertencias contra falsos maestros que habrían de levantarse. Usted lo puede leer en la segunda epístola de Pedro, especialmente en capítulo 2. Aquel Pedro desafió a los creyentes a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demandase razón de la esperanza bíblica que había en ellos. Usted lo puede leer en Primera de Pedro 3:15. Además, mis amigos, fue el apóstol Pablo quien marcó el inalterable ejemplo de lo que es y debe ser la vida y la predicación de un verdadero siervo de Jesucristo. Así se presentaba como siervo y apóstol de Jesucristo. Usted lo puede leer en Romanos 1:1. Pionero incansable, sus viajes misioneros por todo el mundo antiguo fueron para apartar del error a miles de paganos supersticiosos, para persuadirles que no son dioses los que se hacen con las manos, y para guiarles al único Redentor de sus vidas. Usted lo puede leer allí en Hechos 19:26, como él hizo en aquella localidad tan grande llamada Éfeso. Por amor a su generación, el apóstol Pablo soportó tumultos, soportó castigos y persecuciones de los de su propia nación, pero jamás claudicó de discutir y demostrarles que Jesús era el Mesías y Salvador. Usted lo puede leer en Hechos 17, 1 al 14. Jamás dejó de anunciarles a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Usted lo puede leer en Primera de Timoteo 2:5. Y finalizando su magna carta a los cristianos romanos, les recomendó que se fijaran en aquellos que se levantasen con doctrina diferente y que se apartaran de ellos. Así leemos en Romanos 16:17. A su amado discípulo Timoteo le encargó solemnemente que cuidara de la doctrina, como leemos en 1 Timoteo 4:16, y le advirtió que se iban a levantar soñadores, que ya no soportarían la doctrina y se volverían a las fábulas. Usted lo puede leer allí en 2 de Timoteo capítulo 4. Por su lado, el apóstol Juan escribió ese maravilloso libro que nosotros llamamos el Evangelio de Juan, para que creyendo en Jesucristo, multitudes pudieran tener vida en su nombre. Sí, usted lo puede leer allí en Juan 20, versículos 30 al 31. Mi amigo, fue el apóstol Juan quien registró aquellas sencillas y excluyentes palabras del Señor cuando dijo aquella noche: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Usted lo puede leer en Juan 14:6. En su carácter de pastor, Juan previno a los suyos a probar a los espíritus si son de Dios. Léalo allí en Primera Epístola de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Y advirtió que ya entonces se habían levantado algunos con doctrinas anticristianas y anunció que el anticristo vendría. Usted lo puede leer en Primera de Juan 2, 18 al 27. Además, sobre los mismos fundamentos, con el correr de las generaciones, hemos sido miles y millones los que, como Lutero, nos hemos levantado para clavar públicamente nuestras convicciones en las puertas de la catedral de nuestros antiguos errores. Mis amigos, si el ecumenismo planteado por el romanismo actual fuese el camino correcto para que el ser humano encontrase al verdadero Dios y paz real,
deberíamos pensar que los apóstoles mintieron. Los apóstoles que vivieron con Cristo y escribieron por su mandato el Nuevo Testamento. Además, deberíamos asumir que aquellos que por siglos mantuvieron un compromiso con las Escrituras se equivocaron. Además, deberíamos decir que sus escritos fueron un fiasco, sus influencias nefastas y sus vidas entregadas absolutamente en vano. Además, deberíamos admitir que los miles que dieron sus vidas en las hogueras de la Inquisición murieron en el error y en el absurdo. No, mis amigos, no es así. El Señor es la verdad y nos dejó el Espíritu Santo que nos iba a guiar a toda la verdad, y la verdad no ha cambiado. Es el mundo el que va cambiando y se aproxima el tiempo en que beberá de sus mismos engaños. Entienda, por favor, sobre la inconfundible palabra escrita de los verdaderos apóstoles de Cristo, ya por casi 20 siglos se ha ido edificando la Iglesia de Cristo, la verdadera, columna y baluarte de la verdad, la cual pronto será arrebatada al cielo. Y paralelo a eso, en este mundo, sobre huecas tradiciones, ritos y dogmas de la soberbia de los hombres, con impuras relaciones con reyes de este mundo, borracha de sangre inocente, con el cáliz del inconcebible reclamo y el abominable reemplazo en su mano, un gran movimiento religioso, acercamiento de todas las religiones, promovido y conducido por el Vaticano, va tomando la escena mundial, desacreditando los escritos de los apóstoles, distrayendo la memoria mundial del peor atentado y el mayor holocausto de la historia, que fue la Inquisición, revirtiendo la senda marcada por los santos varones que se fundamentaron solo en la palabra de Dios. Ese movimiento hoy se muestra madre tolerante y llama a sus hijas y hermanas a la unidad. Mis amigos, sin duda el momento de su mayor ostentación, influencia y protagonismo mundial se aproxima. Pero tenga en cuenta, leyendo Apocalipsis 17 y 18, que la justa ejecución de su sentencia también se aproxima. Mis amigos, cierro el programa de hoy con palabras bien claras. Nosotros que hemos creído en Cristo debemos edificar nuestra fe sobre el fundamento de los apóstoles del Señor Jesucristo y el Nuevo Testamento y la Biblia por entero. Y todo aquel que me oye sepa que hay esperanza de salvación en la palabra de Dios y en la persona y obra de Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero gloria a Dios que ha provisto uno, ha provisto el Señor Jesucristo, el Salvador de todo aquel que cree, el Salvador personal de todo aquel que, en forma personal, le recibe como tal. Arrepiéntase de sus pecados, mi amigo, reciba a Cristo y edifique su fe sobre la palabra del Nuevo Testamento, la palabra escrita de los verdaderos apóstoles de Jesucristo y sobre la Biblia por entero. Sin dudas, el fin se acerca. ¿Está usted a salvo? Refúgiese en la persona del Señor y Salvador. Refúgiese en la verdad escrita de la palabra inspirada de Dios. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Escríbanos a semillasalaire@misionweb.net. Además, no deje de aprovechar los recursos bíblicos que le ofrecemos en Internet. Estamos en www.semillasalaire.com.ar. Y no deje de marcar un me gusta en Facebook para hacernos saber que nos escucha. Dios le guarde y perfeccione para su gloria. Muchas gracias. Les saludamos desde Buenos Aires y, si Dios lo permite, será hasta nuestro próximo encuentro.